Bueno, las funciones trigonométricas, recordemos que son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya para cuestiones prácticas de resolución de problemas, que incluyen pensar en triángulos rectángulos, nada más esa parte vamos a ver, ni siquiera ángulos de posición normal, sino simplemente triángulos rectángulos, es suficiente con 3 funciones. Con la función seno, que nos dice que el seno de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo, que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente, que relaciona los catetos, el opuesto sobre el adyacente. Con estas 3 funciones podemos hacer las cuestiones. Entonces, aquí implica que sepamos alguno de los 3 lados del triángulo y un ángulo. Eso es lo que implica. Por ejemplo, se me ocurre el que le decía de las personas. Una persona avanza al norte ...4 kilómetros. Al mismo tiempo, otra persona avanza hacia el este una cierta cantidad. Si al final la distancia entre ambos se puede ver en un ángulo de, viene siendo este ángulo 53,13, entonces aquí tenemos un problema y nos piden saber cuál es la cantidad que caminó esta segunda persona, sería la X. Entonces fíjense, ¿qué datos tengo? Siempre que tengamos un ángulo, ese va a ser nuestro ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia me dice 2 cosas. El cateto que está opuesto del otro lado, o sea, este es el cateto opuesto, y lo que yo estoy buscando es el cateto adyacente. Entonces, por tanto, ¿cuál de las 3 funciones me lo relaciona? Bueno, pues la función tangente. Entonces, yo ya puedo sustituir estos datos en la fórmula. Nos dice, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo quiero conocer el cateto adyacente, o de una vez pongo los datos antes de despejar. Yo digo entonces que la tangente de 53,13 grados es igual a 4 kilómetros entre el cateto adyacente, que es la incógnita. Yo tengo que despejar la incógnita porque es lo que quiero saber. Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando a la tangente, y a la vez van a quedar multiplicando, entonces la tangente pasaría dividiendo. O sea, cuando tengo este despeje, simplemente tengo que intercambiar estos 2 datos. Entonces me quedaría que X es igual a 4 kilómetros entre la tangente de 53,13 grados. Y esto sería, mucho cuidado al hacer los cálculos en la calculadora, tiene que fijarse que esté en grados, no en radianes, a menos que el ángulo no lo hubieran dado en radianes, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, 4
entre la tangente de 53.13 es igual a 3.0000, hasta el quinto decimal me aparece un 1. Entonces lo podemos redondear en 3.00. ¿Qué? Kilómetros. Otro que se me ocurre es, por ejemplo, de nuevo con una persona en movimiento. O sea, siempre recuerden que la situación debe de ser un triángulo rectángulo, tanto para funciones trigonométricas como para teorema de Pitágoras. La problemática va a ser un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que una persona parte de un punto y camina hacia el norte 4 kilómetros y luego hacia el este camina 3 kilómetros. Aquí de nuevo vemos que se forma un triángulo, un ángulo recto de 90 grados. Nos dice que si el punto de vista entre el punto de partida y el punto de llegada, aquí me da un ángulo. Ahora me va a dar un ángulo, el mismo ángulo de 53.13. Y la pregunta sería, ¿qué tan lejos quedamos del origen? Entonces fíjense cómo aquí el ángulo de referencia es este es el ángulo de referencia, por tanto esto se convierte en cateto adyacente, cateto opuesto, y la X es la hipotenusa. Yo quiero conocer la hipotenusa. Entonces tengo que, como tengo los dos lados, en este caso, aquí fácilmente podría utilizar teorema de Pitágoras, pero estamos aplicándolo a funciones trigonométricas, por tanto, descarto tantito. Si el problema fuera en general de triángulos, en general nosotros podríamos escoger, dependiendo de los datos, si usamos teorema de Pitágoras o funciones. En este caso vamos a usar funciones. Y aquí lo voy a resolver de las dos maneras, con el cateto adyacente y con el cateto opuesto. Entonces, primero lo voy a resolver con el cateto opuesto. O sea, vamos a utilizar la función seno. ¿Qué me dice la función seno? Me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como yo quiero conocer la hipotenusa, entonces simplemente tengo que cambiar estos dos para despejar hipotenusa. Hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa es lo que nosotros queremos conocer. El cateto opuesto son 4 kilómetros. Y lo vamos a dividir entre el seno de 53.13 grados. Lo hacemos con la calculadora y ¿qué nos da? 4 entre seno de 53.13 me da 5 cerrados. Si lo hiciéramos ahora con función coseno,
sería lo mismo. No más que ahora sería el cateto adyacente, o sea, el seno. Aquí vamos a hacer número 2. Es coseno, perdón. Se tiene que hacer con coseno. Porque ahora voy a usar el cateto adyacente. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. De nuevo me queda despeje directo. Nada más intercambiando datos. Hipotenusa es igual a cateto adyacente entre coseno del ángulo. Es decir, el cateto adyacente son 3 kilómetros. Y ahora por el coseno de 53.13. ¿Cuánto nos da eso? 3 entre coseno de 53.13 me da 4.999988, se redondea a 5. ¿5 qué? 5 kilómetros. O sea, usemos, dependiendo de los datos, lo que tengamos, es cómo vamos a despejar, qué función primero. Por eso es importante los esquemas de dibujo, para poder idear en la situación un triángulo rectángulo siempre. Ya ideando o haciendo la referencia del triángulo rectángulo, podemos saber qué dato corresponde a cada cual y qué fórmula usar o cuál función.